Hubi choros na carga fechada, y lo que encontré cambió mi viaje. Pensó que era solo otra ruta, otra carga, otro día más sobre el volante. Pero cuando escuchó esos llantos saliendo de la caja cerrada, supo que algo no cuadraba. No era un ruido cualquiera. Ese sonido le jaló el alma. Hubi choros na carga fechada, y lo que encontré cambió mi viaje. Y desde ese momento ya nada fue igual. Porque a veces la bronca no va en el camino, va contigo en la mula, listo para seguir. Chingado, gruñó Víctor al girar bruscamente el volante para esquivar un perro flaco que se le cruzó en la curva. El tráiler se sacudió como una bestia herida mientras las luces apenas rozaban el cartel oxidado que anunciaba: «Bienvenidos a El Soberbio, Misiones». El motor de la Morena, su mula de toda la vida, rugía con un eco metálico que le era más familiar que su propio reflejo. Afuera, la lluvia golpeaba como piedritas contra el parabrisas, y adentro, solo el ronquido del ventilador viejo rompía el silencio. No había música, ni radio, solo el ruido del camino y sus pensamientos. Apretó los nudillos sobre el volante y soltó un suspiro largo. Habían pasado 6 años desde el funeral. Se acordaba perfectamente, la lluvia igual que ahora, el café frío en la sala del hospital, el llanto de su hija, Lucía, mientras él se quedaba callado. Como siempre, desde entonces los kilómetros se convirtieron en su refugio y la Morena en su única compañera. Un destello de luz lo sacó de golpe de su mente, frenó en seco. Frente a él, un camión parado en la orilla con las luces intermitentes. Víctor bajó la velocidad y abrió la ventana. «¿Todo bien, jefe?», gritó al otro conductor que agitaba una linterna bajo la lluvia. «Se me reventó una llanta. Estoy esperando auxilio. Órale, sigue tú», respondió empapado, pero con una sonrisa. Víctor asintió y arrancó de nuevo, dejando atrás al hombre. Pero el encuentro le removió algo. Hacía meses que no hablaba con nadie, meses que no escuchaba su propia voz decir algo que no fuera una grosería al volante. Más adelante, en una gasolinera vacía, se estacionó bajo el toldo. Mientras llenaban el tanque, el olor a diésel mezclado con tierra mojada lo envolvió. Encendió un cigarro sin ganas y observó su reflejo en el espejo lateral. La barba salpicada de canas, los ojos hundidos. Parecía un fantasma de sí mismo. Al fondo, una radio vieja sonaba en la tiendita. Una canción de Mercedes Sosa lo golpeó por sorpresa. Todo cambia, todo cambia. Víctor cerró los ojos. El recuerdo fue inmediato. Su esposa cantando esa misma canción mientras cocinaba, bailando descalza sobre el piso frío. Un nudo se le formó en la garganta. Apagó el cigarro con rabia. «¿Va a querer café, patrón?», preguntó la chica de la tienda, interrumpiendo su memoria. «Sí, negro y sin azúcar», dijo sin mirarla. Volvió a la cabina con el vaso caliente en la mano. Afuera, la tormenta amainaba, pero dentro de él algo apenas empezaba a agitarse. Revisó el celular por impulso. Un mensaje sin leer de hace semanas. «Papá, ¿vas a venir para mi cumpleaños o vas a seguir desaparecido? Lucía». La culpa le mordió el estómago. Cerró el mensaje sin responder y lanzó el celular al asiento del copiloto. Antes de arrancar, encendió la luz del tablero. Un sobre blanco descansaba sobre los papeles del nuevo viaje. Lo había recogido esa mañana en el depósito. Carga confidencial. Destino: Salta, Argentina. Instrucciones: no abrir. Frunció el ceño. No era la primera vez que transportaba cosas delicadas, pero había algo raro. El peso, el hermetismo y el silencio del encargado cuando le entregó los papeles. Arrancó el motor, la lluvia se transformó en llovizna y la noche en una sombra espesa sobre la carretera. Puso ambas manos sobre el volante y murmuró para sí: «Un viaje más». Y ya. Pero algo, en el fondo de su pecho, le decía que esta ruta no sería como las demás. Y tenía razón. El calor en Foz do Iguazú era pegajoso, de esos que se pegan en la nuca y en las palmas de las manos.
El patio del depósito olía a caucho y a sudor, mezclado con ese diésel rancio que nunca se va. Víctor se secó la frente con el dorso de la mano mientras veía cómo dos tipos subían una caja metálica enorme a la plataforma de la Morena. El sonido de las cadenas tensándose y del metal golpeando metal le raspaba los nervios. ¿Y esa madre qué es?, preguntó sin levantar mucho la voz, pero con ese tono de viejo camionero que no acepta tonterías. El encargado, un hombre bajito de camisa azul con manchas de grasa, apenas levantó la vista de los papeles. Carga especial, solo tienes que llevarla a Salta. Buen pago, puntualidad y discreción. Víctor frunció el ceño. Siempre llevo lo que me pidan, pero me gusta saber qué traigo. El encargado se encogió de hombros y bajó la voz como si temiera que alguien los escuchara. No abras. Son las reglas. Si la entregas intacta, te ganas un bono chingón. Ese no abras se le clavó en la cabeza como un clavo. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero había algo en la forma en que el tipo lo dijo, como si supiera más de lo que debía. Apretó los labios y firmó los papeles. El dinero no era poco. Podía ayudarle a pagar las deudas del taller, hasta a comprarle algo a Lucía para su cumpleaños. Se convenció rápido. Cuando los hombres terminaron de asegurar la caja, Víctor se acercó. Puso la mano sobre el metal. Estaba frío, demasiado para estar a pleno sol. Esa sensación le recorrió los dedos como un escalofrío. Dio un paso atrás y se encendió un cigarro, intentando no pensar demasiado. «Listo, jefe, que tenga buen viaje», dijo el ayudante con una sonrisa falsa. Víctor asintió y subió a la cabina. Cerró la puerta de un golpe y encendió el motor. El rugido de la Morena le dio un poco de calma. Era su refugio. Miró por el retrovisor y vio a los hombres alejarse. Uno de ellos hizo un gesto con la mano, como quien se persigna antes de despedir a alguien que no volverá. La carretera salió del puerto seco y se abrió frente a él, larga y recta. La selva de Misiones se veía como un muro verde a los costados, con pájaros cruzando a ras del parabrisas. El sol empezó a caer y el cielo se pintó de naranja y morado. Víctor encendió la radio, pero solo encontró estática. La apagó. Prefería el silencio. Con cada kilómetro, el peso de la caja detrás parecía crecer, no solo en toneladas, sino en su cabeza. Cada curva hacía un ruido sordo, un golpe leve del metal. «Pinche caja», murmuró. «Más vale que no traigas bronca». Paró en una gasolinera de ruta antes de la frontera. Mientras llenaba el tanque, se quedó mirando la caja desde el espejo lateral. La gente que pasaba le lanzaba miradas rápidas y seguía de largo, como si ellos también sintieran algo raro. Al volver a la cabina, notó el sobre blanco entre los papeles. Lo abrió. No abrir, no revisar, entrega directa, Salta, Argentina. Las letras estaban en mayúsculas, como gritando. Debajo, un número de contacto y una advertencia. Si hay problemas, no llame a la policía. Llame aquí. Víctor lo leyó 2 veces. La sensación en el estómago se le volvió un nudo. Tiró el sobre en la guantera y arrancó sin mirar atrás. El camino se oscurecía. El calor se mezclaba con una brisa húmeda que traía olor a selva y a tormenta. Más adelante, cuando la noche ya cubría la carretera, la caja hizo un sonido distinto. No era un golpe, era algo más, un eco suave, casi imperceptible, como un quejido. Víctor apretó el volante, miró por el espejo. Silencio. Se inclinó un poco para escuchar mejor. Nada. Sacudió la cabeza. «Ya me estoy volviendo loco», murmuró. Pero en el fondo de su pecho supo que ese viaje acababa de cambiar y que lo que había aceptado cargar era mucho más que peso muerto. La Ruta 81 era un trazo infinito de asfalto entre campos secos y matorrales. Ni una luz, ni un pueblo en kilómetros. Solo la línea blanca del carril y el rugido constante de la Morena. El calor era espeso aún de noche, como si el aire no se moviera. Víctor tenía las manos sudadas en el volante, los ojos clavados en la carretera.
El reloj del tablero marcaba las 2 de la mañana cuando escuchó el primer sonido. No fue un golpe, ni el típico rechinar del metal. Fue un susurro ahogado, como un lamento breve que se apagó enseguida. Se enderezó en el asiento, giró la cabeza hacia el retrovisor y esperó. Silencio. Se pasó la lengua por los labios, resecos. «Debo estar cansado», murmuró, pero su voz sonó insegura. Subió el volumen de la radio para acallar la incomodidad. Un chamamé viejo llenó la cabina. Cantó un par de versos, forzándose a no pensar. Pero al terminar la canción, otro sonido, más claro esta vez, le erizó los pelos de la nuca. Un llanto apagado, corto, que venía del remolque. Pegó un volantazo leve, nervioso, apagó la radio, se quedó escuchando. La noche estaba tan quieta que podía oír su propio corazón. Nada, la caja volvió a estar muda. «Ya me estoy volviendo loco», susurró mirando al espejo lateral. Decidió parar en la banquina. Las llantas del camión crujieron sobre la grava. Bajó del asiento y abrió la puerta. El aire de afuera era caliente, con olor a tierra y pasto seco. Rodeó despacio el tráiler. La caja metálica brillaba bajo la luz de la luna. Se detuvo frente a ella. Silencio absoluto. Apenas tocó la superficie con la palma y sintió algo extraño. Estaba tibia. No fría como en el puerto, sino tibia, como si dentro hubiera vida. Se retiró rápido, con un escalofrío, miró hacia el monte oscuro. Ni un grillo cantaba. Se subió de nuevo a la cabina, encendió el motor y arrancó. Tenía la garganta seca. Sacó el celular del bolsillo y lo miró sin desbloquearlo. El mensaje de Lucía seguía ahí, como un fantasma. Pensó en llamarla para distraerse, pero no quiso. No sabía qué decir. Kilómetros más adelante, el sueño empezó a pegarle. Los faros dibujaban fantasmas en el asfalto. Se sirvió un trago de café del termo y lo escupió casi al instante. Estaba frío y amargo. Justo entonces, otro sonido. Esta vez un golpe seco, seguido de un quejido infantil. Víctor apretó los frenos. El camión se detuvo en seco. Sus manos temblaban sobre el volante. Se quedó inmóvil, respirando hondo, esperando otro sonido. Nada. El silencio volvió, más pesado que antes. Golpeó el tablero con el puño. «¿Qué chingados traigo atrás?», dijo en voz baja. Encendió las luces del remolque por dentro, pero todo siguió igual. La caja no tenía ninguna rendija, ningún indicio. Estaba sellada como un ataúd. Víctor arrancó de nuevo. Puso el motor a un ritmo constante, tratando de calmarse. En el horizonte apareció un cartel indicando la próxima estación de servicio a 70 kilómetros. Decidió llegar ahí antes de revisar nada más. Mientras manejaba, empezó a recordar la primera vez que su esposa le pidió dejar los viajes largos. «Te vas y no vuelves nunca igual», le había dicho. No le hizo caso. Ahora esa voz le sonaba en la cabeza mientras la ruta se estiraba interminable. Miró por última vez el espejo. No vio nada, pero sintió, sin querer aceptarlo, que no estaba solo en ese camión. Y por primera vez en años, el viejo Víctor Mendoza sintió miedo de su propia carga. Víctor estacionó la Morena bajo la sombra polvosa de unos árboles, en un paradero perdido en medio de la nada. El sol pegaba con ganas y el calor subía desde el asfalto como un vapor espeso. En el aire flotaba el olor a fritanga, sudor y gasoil. Se bajó del camión con las piernas entumidas y la cabeza dando vueltas. No había dormido nada desde el último sonido en la caja. Caminó hasta una mesa de madera donde una mujer de trenzas largas y rostro curtido vendía empanadas sobre un mantel deshilachado. «¿Qué le sirvo, patrón?», preguntó con acento guaraní, sin dejar de amasar con las manos llenas de harina. «¿Qué hay que no me mate de hambre?», dijo Víctor, medio en broma. «De hambre no, pero de otras cosas. ¿Quién sabe?», respondió ella con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Le sirvió 2 empanadas en un plato de plástico y un mate cocido caliente. Víctor se sentó con el cuerpo pesado, agradecido de la sombra.
Dio un primer bocado y suspiró. Por fin algo con sabor. ¿Hace mucho que maneja esa mula?, preguntó la mujer mirándolo de reojo. 30 y pico de años, respondió sin alardear. He cruzado todo, desde el sur hasta Bolivia, ida y vuelta. La mujer asintió lentamente. Luego lo miró directo, con una intensidad rara. Los caminos guardan cosas, señor, y las mulas también. A veces no es el peso lo que cansa, es lo que se esconde adentro. Víctor dejó de masticar por un segundo. La observó en silencio. ¿Y eso qué significa? Que hay cargas que no son para llevarlas, cosas que no se deben encerrar, y si se encierran, lloran, gritan, se hacen escuchar, dijo limpiándose las manos con un trapo. Él se quedó helado. No le había dicho nada a nadie. Nadie sabía lo de los llantos. Nadie, excepto él y lo que fuera que estaba en esa caja. ¿Usted ha oído cosas dentro de su carga?, preguntó ella como quien lanza una piedra al agua y espera el eco. Víctor se encogió en su asiento. Algo en su interior quería decirle que sí, que le diera toda la historia. Pero otra parte, la más endurecida por los años y los secretos, le ganó. «No sé de qué habla», dijo con voz dura, pero evitó su mirada. La mujer no insistió. Solo se inclinó un poco y le murmuró: «Cuando el camino no suena como siempre, es porque algo lo está pidiendo. Escuche bien, patrón, no todo lo que carga vale el dinero que le pagan». Víctor tragó saliva y se levantó de golpe, como si alguien lo hubiera empujado por dentro. Le dejó unos billetes en la mesa y volvió al camión, sin decir más. Subió a la Morena, encendió el motor y se quedó unos segundos mirando por el parabrisas. La mujer seguía amasando, como si nada hubiera pasado, pero en su pecho algo se le había soltado, como si una cuerda invisible lo estuviera jalando hacia algo que no entendía. Arrancó de nuevo. La caja vibró levemente cuando agarró velocidad. Esta vez no hubo ruido, solo ese silencio denso, incómodo, que se siente cuando uno sabe que algo está mal, y lo sigue de todos modos. En el retrovisor, el paradero desapareció detrás de una nube de tierra, pero las palabras de la mujer seguían ahí, clavadas como una espina. No todo lo que carga vale el dinero que le pagan. Y por primera vez, Víctor empezó a preguntarse si ese viaje iba a costarle más de lo que pensaba. El cruce fronterizo de Pozo Hondo hervía bajo el sol del mediodía. El calor salía del asfalto como un aliento caliente, y el aire olía a polvo, sudor y papeles viejos. La fila de camiones avanzaba a paso de tortuga. Víctor tenía el brazo colgado por la ventana, la camisa empapada y la paciencia en ceros. Cuando le tocó el turno, un guardia joven le pidió los documentos con voz automática. Víctor se los pasó sin decir nada. Ya conocía la rutina. Revisión, preguntas, revisión otra vez. Pero lo que no esperaba era que el oficial le hiciera una seña a otro hombre que salía de una caseta con gafas oscuras, uniforme impecable y cara de no estar para juegos. «Sargento Duarte», dijo el joven con cierto respeto. «Este es el camión del que habló el inspector». Víctor frunció el ceño. El tal Duarte se acercó con paso firme, mirando el camión como si ya supiera lo que iba a encontrar. «Buen día, señor. ¿De dónde viene y qué carga lleva?», preguntó sin rodeos. «Foz do Iguazú. Llevo equipo industrial según el manifiesto. Todo sellado», respondió Víctor sin bajarse. Duarte asintió sin mirarlo, revisando los papeles. Luego caminó alrededor del camión, despacio, como un perro olfateando. Se detuvo junto a la caja metálica, puso la mano sobre la superficie y sonrió sin humor. «Esta caja no hace ruido, ¿verdad?». Víctor tragó saliva. «No que yo haya notado». Duarte golpeó 2 veces el metal con los nudillos. Sonó hueco, pero seco. Se quedó en silencio unos segundos, como esperando una respuesta que no llegó. Luego se giró hacia el conductor. «Vamos a revisarla por fuera, no se baje todavía», llamó a otros 2 agentes. Empezaron a pasar un escáner portátil por la caja, revisaron los sellos, tomaron fotos.
Uno de ellos intentó mover un cerrojo, pero estaba sellado con candados industriales. Duarte frunció el ceño, pero no dijo nada. ¿Sabe qué es lo curioso, Mendoza?, preguntó regresando a la ventanilla del camión. Víctor se tensó. Dígame usted, que en este cruce ya van 3 casos de tráfico con cajas parecidas y que todos los conductores dijeron lo mismo. No sé qué llevo, solo sigo órdenes. El corazón de Víctor empezó a retumbarle en el pecho. Yo no trafico nada, sargento, solo llevo lo que me pagan por mover, dijo mirándolo a los ojos. Duarte lo sostuvo la mirada unos segundos más. Luego se apartó con una mueca. Hoy no traes nada raro, pero si hay algo adentro, tarde o temprano sale. Lo vivo, no se queda callado para siempre. Víctor no respondió, solo cerró el vidrio y esperó la señal para avanzar. Los agentes le devolvieron los papeles y lo dejaron seguir. Mientras cruzaba la frontera rumbo a territorio argentino, apretó el volante con fuerza. El sol seguía cayendo a plomo, pero él tenía frío. Duarte había visto algo, no con los ojos, sino con ese instinto que solo tienen los que llevan años oliendo mentiras. Y lo peor de todo es que tenía razón, porque apenas se alejaron de la aduana, la morena volvió a vibrar con ese sonido leve, un quejido. Otro más, como si la caja, esa pinche caja, supiera que el peligro ya había pasado. Víctor tragó saliva. Encendió la radio para callar el pensamiento que venía corriendo desde el fondo de su mente. ¿Y si lo que llevaba seguía vivo? La noche cayó sin aviso sobre la llanura chaqueña. Víctor estacionó la morena en un parador viejo, de esos que ya ni aparecen en los mapas. Era un lugar polvoriento, con baños oxidados, un farol parpadeando y el zumbido de los mosquitos llenando el aire. No había más camiones a la vista, solo él y el silencio, ese que ya no sabía si venía de afuera o de adentro. Se recostó en la litera trasera de la cabina. El colchón crujió bajo su peso. Cerró los ojos, rendido, esperando que el sueño lo arrastrara rápido, sin darle tiempo a pensar. Pero no fue así. Primero fue una imagen borrosa. Su esposa, Clara, de espaldas, parada al borde de una ruta desconocida. Llevaba el vestido azul que usaba cuando iban a bailar los domingos. Tenía el cabello suelto, moviéndose con el viento. «Clara», murmuró él en el sueño, caminando hacia ella. Ella no volteaba, solo miraba hacia adelante, como si esperara algo, o a alguien. Cuando Víctor por fin llegó a su lado, intentó tocarle el hombro, pero su mano atravesó el cuerpo de ella como si fuera humo. Entonces la escena cambió, oscuridad y el llanto, el mismo llanto que venía escuchando en la caja, pero ahora eran varios, voces infantiles, desesperadas, mezcladas con susurros en idiomas que no entendía, puertas golpeando, pasos corriendo, gritos cortados en seco. Él intentaba abrir algo, una puerta, una caja, no sabía qué, pero las manos no le respondían. Estaban atadas. Clara volvió a aparecer, esta vez con la cara pálida, los ojos vidriosos. «No los dejes ahí, Víctor», le dijo con voz hueca. «Tú sabes lo que es perder, no les hagas eso». Víctor despertó de golpe, sudando frío. Se sentó en la litera con la respiración entrecortada, el pecho apretado y un nudo en la garganta que no sabía si era miedo, culpa o las dos cosas. Miró por la ventana. Afuera, todo estaba igual, callado, inmóvil, pero sentía que alguien lo miraba. Encendió la luz interior de la cabina. La caja seguía en su lugar. No se movía, no sonaba, pero la presencia estaba ahí, suspendida en el aire, como una carga invisible. Se levantó, fue hasta la guantera y sacó el celular. Marcó el número de Lucía, pero lo cortó antes de que diera tono. Se quedó mirando la pantalla apagada. «¿Qué chingados estoy haciendo?», murmuró. Volvió a la litera, pero ya no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el sueño lo arrastraba de vuelta al mismo lugar. A Clara, a los niños llorando, a la culpa. A las 3 de la mañana se rindió.
Encendió el motor, se echó agua fría en la cara y siguió el camino. La carretera, solitaria y larga, se convirtió en un túnel de asfalto y pensamientos. Y mientras avanzaba bajo la oscuridad, entendió que esa carga no solo pesaba en el tráiler, pesaba en su conciencia. Y eso, por más viejo y curtido que uno sea, no se sacude fácil. La mañana era densa, con el cielo cubierto de nubes color plomo que no dejaban pasar ni un rayo de sol. Víctor frenó en un paradero improvisado a la orilla de la ruta, donde 3 mulas estaban estacionadas. Hacía horas que no comía y necesitaba estirar las piernas. El lugar era rústico, una mesa de madera, un par de bancas chuecas, una lona colgando como toldo y una pava silbando sobre un anafre. El humo de los chorizos asándose se mezclaba con el olor a tierra mojada. «¡Mira quién apareció!», dijo un hombre de voz grave, levantando la mano. «¿No es don Mendoza, el viejo de la morena?». Víctor reconoció a Ramiro, un camionero argentino con el que había cruzado ruta más de una vez. Siempre andaba con chistes pesados y cigarro en la comisura de los labios. «Todavía no me lleva el diablo, compa», respondió Víctor, forzando una sonrisa y sentándose junto a él. Pidió café y pan casero y se quedó escuchando mientras los otros 2 camioneros hablaban sobre los retenes en el norte, los caminos cortados y la baja en la paga por las cargas refrigeradas. Ramiro, que parecía más inquieto de lo normal, bajó la voz y dijo entre dientes: «Ayer nomás escuché que encontraron una mula tirada en el monte, vacía. El chofer no apareció, ni rastros. Pero la caja estaba llena de sangre». Los demás se quedaron callados. Víctor sintió un frío que no venía del clima. «¿Y qué llevaba?», preguntó sin poder evitarlo. Ramiro lo miró directo. «Dicen que gente, migrantes, cerrados como si fueran electrodomésticos. No es la primera vez. En Tartagal pasó igual hace unos meses. Y en Corrientes otro caso igual. Nadie habla, pero todos saben». Víctor bajó la mirada. La caja de su camión le vino de golpe a la cabeza. Recordó el calor que sintió al tocarla, los susurros, los llantos, las palabras de Irma, las advertencias de Duarte. «Pinches desgraciados», murmuró, fingiendo indignación. Ramiro asintió, prendiendo otro cigarro. «Sí, loco, te pagan bien por llevar algo cerrado sin preguntas y luego... ¡puf!». Nadie responde. ¿Sabes qué es lo peor? Que los que lo hacen son camioneros como nosotros, gente de ruta, vendiendo su alma por unos billetes. Víctor tragó saliva. No dijo nada más. Se acabó el café de un trago, amargo como el nudo que le apretaba el pecho. Se levantó con la excusa de revisar el motor, caminó hacia la morena, pero no abrió el cofre. Se quedó apoyado en la puerta viendo la caja como si de pronto tuviera ojos. El viento soplaba despacio, no había ruido, pero él sentía que algo, adentro, lo estaba escuchando. Ese comentario de Ramiro le había dejado claro lo que en el fondo ya sospechaba. No era una carga cualquiera, y si lo que llevaba era humano, si era cierto lo que decían, entonces él ya era parte de eso, aunque no quisiera, aunque no lo hubiera elegido. Subió al camión, encendió el motor sin decir adiós y volvió a tomar la ruta. Pero esta vez, la carretera no se sentía libre, se sentía como un juicio, uno del que ya no iba a poder escapar. La noche cayó como un telón negro sobre la ruta. Ni un auto, ni una luz en el horizonte, solo el murmullo del motor de la morena rompiendo la calma del monte chaqueño. Víctor llevaba los ojos clavados en el asfalto, pero la mente lejos. Cada kilómetro se sentía más largo, más pesado. El recuerdo de la charla con Ramiro seguía dando vueltas en su cabeza como una piedra suelta. A unos metros del camino encontró un claro donde pudo orillarse sin llamar la atención. Apagó el motor y dejó que el silencio tomara el mando. Se reclinó en la litera con los pies todavía puestos en el piso de la cabina. No quería dormir, pero tampoco podía seguir manejando.
Cerró los ojos, intentando no pensar. Entonces lo escuchó. Primero fue leve, un golpecito, como si alguien empujara la caja desde dentro. Luego un quejido, largo, lastimero. Víctor se enderezó de golpe, el corazón en la garganta. «¡No, cabrón! ¡Otra vez no!», susurró con la voz temblando. Se quedó inmóvil, respirando despacio. Afuera, todo seguía oscuro. El único sonido era el chirrido del viento rozando los árboles. Pero desde la parte trasera del camión, la caja retumbó. Un golpe seco, directo, luego otro, y después, el llanto. Ya no era un susurro, no era producto del sueño ni del cansancio, era un llanto real, humano, como el de un niño acorralado. «¡Alguien está ahí!», dijo en voz baja, como si decirlo en alto fuera a empeorarlo. Abrió la puerta de la cabina y bajó a paso lento. Tenía las piernas pesadas, como si el miedo se le hubiera instalado en los huesos. Rodeó el camión hasta la parte trasera. La caja seguía intacta, pero ahora el sonido era claro, directo. 3 golpes. Luego un sollozo, tan cerca que parecía que alguien estuviera a punto de gritar. Víctor se acercó, puso la mano sobre el metal y sintió el temblor. Era leve pero constante, como un corazón latiendo. Se le llenaron los ojos de agua. No sabía si de miedo, de rabia o de otra cosa más vieja que venía cargando desde hacía años. «¿Qué estás haciendo, Mendoza?», susurró con la voz rota. Pensó en Clara, en su cara cuando lo veía irse por semanas, en Lucía esperando una llamada que nunca llegaba, en todo lo que había callado para no romperse. Y ahí estaba él, con una caja que lloraba. Volvió a la cabina y sacó una linterna. Dudó unos segundos, con la mano sobre la manija del compartimento de herramientas. Sabía que tenía una sierra pequeña ahí, sabía que podía romper el sello, pero también sabía que si lo hacía no habría vuelta atrás. Entonces algo cambió. Una voz, aguda, casi un susurro. «Mamá». Víctor soltó la linterna. Cayó al suelo con un golpe seco y él dio un paso atrás, como si lo hubieran empujado. El monte volvió a quedarse en silencio. Ya no podía ignorarlo. No más excusas, no más «yo solo manejo». Esa caja no llevaba cosas, llevaba personas. Y estaban vivas. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando Víctor encendió el motor de la Morena. No había dormido ni un minuto. La voz que escuchó la noche anterior, ese «mamá», quebrado y débil, no lo soltó en ningún momento. Le retumbaba en el pecho como un eco, como una deuda. Con las manos en el volante no arrancó de inmediato. Se quedó ahí, mirando la nada con la mandíbula apretada y el corazón dándole golpes en la garganta. «¿Y si sí?», murmuró. «¿Y si sí eran personas? ¿Y si alguien ahí dentro ya no aguantaba? ¿Y si uno de esos golpes era el último intento de pedir ayuda antes de morir?». Apretó el volante con fuerza. «Pinche carga, pinche trato». Sacó el sobre blanco del compartimento. Lo leyó otra vez. No abrir, no revisar. Abajo, el número de contacto. Dudó. Pensó en llamar. Pero algo le dijo que esa línea no estaba para dar explicaciones. Estaba para callar bocas. Tiró el papel al suelo. Respiró hondo. Necesitaba pensar. Y rápido. Buscó en su cabeza las rutas alternativas. Pensó en caminos menos vigilados, paraderos discretos. Recordó un viejo rancho abandonado cerca de la frontera donde años atrás se refugió de una tormenta. Aislado, sin señal, sin cámaras. Nadie pasaba por ahí. Podría detenerse, abrir la caja y ver, pero el miedo lo apretaba. ¿Y si abro y hay alguien muerto? ¿Y si lo saco y luego no sé qué hacer? ¿Y si me meten al bote por tráfico de personas?, se decía sin hallar consuelo. Pero también estaba el otro miedo, el que no hablaba, pero ardía, el de hacer nada, el de seguir con la ruta como si nada pasara, el de dejar morir a alguien atrás, solo por no ensuciarse las manos. Volvió a escuchar ese llanto en su mente, el mamá, desesperado. Lo sintió como un tiro directo al pecho. No, ni madres. No puedo quedarme así. Sacó el celular.
Escribió un mensaje a Lucía. No lo pensó mucho, solo lo escribió. Voy camino a Salta. No sé si todo va a salir bien, pero necesitaba escribirte. Perdón por desaparecer. Te quiero. No lo envió. Aún no. Guardó el celular y puso la mula en marcha. El plan se formó solo en su cabeza. Iría al rancho. Revisaría la caja. Si había gente viva, la ayudaría. Si había muertos, bueno, tendría que cargar con eso. Pero al menos sabría la verdad. No iba a seguir conduciendo como un ciego. Las llantas rodaron despacio sobre el asfalto caliente. El sol empezaba a pintar el cielo de naranja y el monte despertaba con sonidos de aves y cigarras. Pero en la cabina de la Morena el ambiente seguía espeso, denso. Víctor no era el mismo que había salido de Foz do Iguazú. Ya no era un transportista más. Ahora era parte de algo, y si no hacía algo pronto, lo que fuera que había en esa caja, podía romperlo para siempre. La estación estaba casi vacía, perdida entre los médanos y la nada. Un solo surtidor, una tiendita vieja de techo bajo y un perro dormido junto a las llantas de un autobús oxidado. Víctor bajó del camión con la camisa pegada a la espalda y las ideas revueltas, como si llevara días sin dormir. Pidió llenar el tanque y caminó hasta la tiendita. Adentro olía a humedad, madera vieja y comida empacada. El ventilador del techo giraba con flojera, sin ganas de mover el aire caliente. Buscó un café instantáneo, algo para engañar el estómago, pero lo que lo detuvo fue el tablón junto a la caja. Un viejo cartel de "Se buscan", colgado con cinta, amarillento y doblado en las esquinas. Fotos en blanco y negro, nombres escritos a mano y fechas que iban desde hacía meses hasta apenas una semana. Víctor se quedó quieto, mirando. Una cara le brincó de inmediato. Una mujer joven, de cabello largo, ojos grandes y expresión asustada. La había visto antes. No sabía dónde, pero era familiar. Muy familiar. Frunció el ceño. Miró el nombre. Camila Rocha. 26 años. Desaparecida hace 3 semanas, en Foz do Iguazú. Sintió un golpe seco en el estómago. No puede ser. Retrocedió un paso y se apoyó en el mostrador. Cerró los ojos. La imagen de la mujer apareció en su mente, pero no en papel. La vio detrás de la puerta de la caja. La escuchó. Ese llanto, esa voz que pedía por su mamá. ¿Todo bien, jefe?, preguntó el muchacho de la caja con cara de susto. Víctor abrió los ojos y asintió apenas. Sí, nomás me mareé un poco. Pagó el café sin decir más, pero antes de salir, arrancó la hoja con la foto de Camila y se la guardó en el bolsillo. Ya no quedaban dudas. La caja que llevaba no era un misterio cualquiera. Era una tumba con aire, o una celda, o las dos cosas. Volvió al camión como un autómata, encendió el motor. Mientras el tanque se llenaba, abrió la guantera y sacó el sobre blanco otra vez. Lo miró como si fuera una maldición escrita en tinta. Luego lo rompió y lo arrojó al piso. Ya no necesitaba instrucciones, ya sabía qué tenía que hacer, pero eso no hacía que fuera más fácil. Se quedó un rato con la cabeza apoyada en el volante. Sintió un peso nuevo, uno que no venía de la caja ni de la carretera. Era la culpa, esa que se te mete entre los huesos y no te deja ni cuando duermes. Cuando el surtidor se detuvo con un clac, Víctor enderezó la espalda, miró al frente y arrancó. Ya no tenía espacio para más dudas, solo para el plan. Y cada kilómetro lo acercaba al momento en que tendría que enfrentar lo que venía cargando. ¿O a quién? La lluvia caía con una furia que parecía personal. Las gotas golpeaban el parabrisas como piedras y el limpiaparabrisas apenas podía seguir el ritmo. El monte chaqueño se había cerrado en neblina y barro y la Morena se aferraba al camino como podía, resbalando en las curvas y sacudiéndose con cada bache. Víctor no veía más allá de unos metros, pero no podía detenerse, no todavía. Sabía que estaba cerca del rancho abandonado. Lo recordaba bien, después de una curva cerrada, al lado de un algarrobo enorme con ramas retorcidas. Aún con la lluvia, lo reconoció. Frenó en seco.
El camión patinó un poco, pero se detuvo. La tormenta rugía como si el cielo estuviera en guerra consigo mismo. Apagó el motor. Silencio, solo la lluvia y su respiración agitada. Sus manos temblaban sobre el volante. Es ahora o nunca. Bajó con una linterna y el impermeable echado sobre los hombros. El barro le tragaba las botas. La lluvia le azotaba la cara como bofetadas heladas. Rodeó el tráiler. La caja estaba allí, imponente, con las cadenas empapadas brillando bajo el rayo. La miró como quien enfrenta una bestia dormida. Abrió el compartimento de herramientas, sacó la sierra, el corazón le latía en los oídos. Se acercó al candado. La linterna temblaba en su mano. Colocó la sierra y empezó a cortar. El metal chirrió como si gritara. Cada segundo era eterno. Cuando el candado cayó, dio un paso atrás. Respiró hondo, puso la mano sobre la manija y abrió. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por la linterna. Había un olor pesado, sudor, miedo, silencio. Hasta que... ¿Hola?, dijo una voz suave. Víctor enfocó con la linterna y la vio. Una mujer joven, despeinada, con la ropa sucia, los ojos grandes y llenos de miedo. Sostenía a un niño en brazos. Otro, más pequeño, estaba acostado en un rincón, envuelto en una manta húmeda. «No tenga miedo. No voy a hacerles daño», dijo Víctor con la voz quebrada. La mujer temblaba. El niño también. «¿Dónde estamos? ¿Qué va a pasar con nosotros?», preguntó ella, apenas audible. Víctor no supo qué responder. Se subió al tráiler, les ofreció agua, pan, una manta vieja que tenía en la cabina. Los niños no hablaban, pero lo miraban con unos ojos que no se olvidan nunca. Ojos de alguien que ya vivió demasiado para su edad. «¿Cómo llegaron aquí?», preguntó, sin saber si quería oír la respuesta. «Nos metieron en la noche. Nos dijeron que nos llevarían a Salta, que allá tendríamos trabajo, casa. Una oportunidad», susurró la mujer. «Pero nos encerraron. No sabíamos si era de día o de noche. Solo llorábamos». Víctor apretó la mandíbula. Pensó en el sobre, en el dinero prometido, en los hombres que cargaron la caja sin decir una palabra. Regresó a la cabina, abrió el celular, miró el número de contacto, lo borró. Luego abrió WhatsApp. El mensaje a su hija seguía sin enviar. Esta vez lo mandó. Sin pensar, salió otra vez, se acercó a la caja y miró a la mujer. «Los voy a sacar de aquí, pero necesito que confíes en mí. No soy parte de ellos». Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Víctor sabía que ya no había vuelta atrás. Si seguía la ruta, entregaría 3 vidas a un destino incierto. Si los ayudaba, se convertiría en un fugitivo, un cómplice, pero un cómplice de la vida, no del crimen. La lluvia empezó a ceder, pero la tormenta seguía adentro. Se quedó unos segundos parado frente a la caja, empapado, respirando agitado, como si acabara de salir de una pelea. Ahora la decisión era suya y nadie más podía cargarla. ¿Y tú, si fueras él, qué harías? ¿Seguirías la ruta o romperías las reglas? Déjalo en los comentarios. Víctor alumbró el interior de la caja con la linterna, con el corazón latiéndole en la garganta. La mujer seguía ahí, arrodillada, cubriendo a los niños con su cuerpo delgado. Se notaba exhausta, con los labios partidos, la ropa pegada al cuerpo por el sudor. Los niños, uno de unos 6 años y otro de apenas 2, tenían los ojos hundidos y los rostros pálidos. «¿Cuántos días llevan aquí?», preguntó Víctor con la voz seca, agachándose despacio. «No sé, muchos. No vemos la luz. No sabemos nada», respondió la mujer con acento boliviano. «Pensé que no íbamos a salir vivos». El más pequeño gimoteó algo incomprensible y estiró los bracitos hacia ella. El mayor no decía nada, solo lo miraba con los ojos muy abiertos, como si aún no supiera si Víctor era un peligro más. Él se quitó la chaqueta y se la tendió. «Toma, niña, es lo único seco que tengo». Ella la recibió con manos temblorosas.
Víctor sintió cómo le ardía el pecho. Una furia silenciosa le hervía en la sangre. «¿Quién los metió aquí?», preguntó, sabiendo la respuesta. «Un hombre. Nos prometió trabajo. Dijo que era seguro, que cruzaríamos sin problemas». Víctor cerró los ojos un momento. Quiso golpear algo, pero no había tiempo. «Me llamo Víctor», dijo, agachado junto a ellos. «No trabajo con esa gente. No sabía que ustedes estaban ahí». La mujer lo miró con una mezcla de duda y esperanza. «Yo soy Naira. Ellos son mis hijos, Matías y Emiliano». El niño mayor le dio la mano, tímido. El más pequeño seguía sin reaccionar. «Tenemos que sacarlos de aquí», dijo Víctor. «No los puedo entregar, pero necesito encontrar un lugar seguro. Esto se va a poner feo». Naira asintió. Había lágrimas en sus ojos, pero no de miedo, de alivio. Víctor ayudó a Naira a salir de la caja. Los niños apenas podían pararse. Les dio lo poco que tenía en la cabina: agua, pan, una manta vieja. Cerró la caja de nuevo, pero sin ponerle el candado. «Por si tenemos que salir rápido», dijo. Miró el horizonte. El sol ya salía, y con él la urgencia de moverse. Volvió a mirar el mapa viejo que llevaba en la guantera. Trazó una ruta alternativa hacia Salta, lejos de los retenes principales. Había un pueblo pequeño, escondido entre cerros, donde recordaba que vivía una mujer que una vez le ofreció posada durante una tormenta. No sabía si aún estaba ahí, pero era su única opción. Encendió la morena, puso a Naira y a los niños en la litera trasera y arrancó. «Si alguien nos detiene, no digas nada, solo cuida a los tuyos», le advirtió. Ella asintió en silencio, acariciando la frente de Emiliano, que dormía en sus brazos. La carretera se abrió frente a ellos, larga, silenciosa, peligrosa. Víctor sentía que el mundo ya no era el mismo. Algo había cambiado para siempre. Ya no estaba cargando una caja, ahora llevaba vidas y también una verdad que no iba a poder soltar. Apenas doblaron una curva cerrada, vieron un retén a lo lejos. 2 patrullas estacionadas, un par de gendarmes con armas largas y cara de pocos amigos. «Mierda», murmuró Víctor. Redujo la velocidad. Pensó en dar la vuelta, pero no había tiempo. Solo una opción: disimular. Hizo una seña a Naira para que se agachara con los niños. Cubrió todo con una lona y bajó la música de la radio. Uno de los gendarmes se acercó. «¿Hacia dónde, jefe?» «Salta. Entrego carga en una fábrica de agroquímicos». El gendarme lo miró fijo, dio una vuelta al camión, golpeó la caja con el puño cerrado. Luego regresó y sonrió. «¿No viene medio cargado de más?» Víctor sonrió también, con los dientes apretados. «Solo diésel y herramientas. Si quiere, revise». El gendarme dudó, pero otro lo llamó. Le hizo una seña con la mano. «Siga, patrón». «Pero atento, están revisando todo más adelante». Víctor no respondió, solo asintió y avanzó. Cuando dobló la siguiente curva, dejó escapar el aire que no sabía que llevaba contenido. Había pasado, pero no quedaba mucho margen. La carretera se estiraba frente a Víctor como una cicatriz abierta. El sol subía lento, iluminando el polvo suspendido en el aire, como si todo estuviera congelado. La morena avanzaba a paso firme, pero su conductor no tenía rumbo claro. Había 2 rutas posibles: seguir el encargo hasta Salta, llegar al punto de entrega, cerrar los ojos y cobrar. O desviarse, sacar a Naira y a los niños de ese infierno y cargar con las consecuencias. Cada kilómetro le pesaba más. Naira dormía abrazando a Emiliano. Matías lo miraba desde la litera, sin decir nada, pero con una pregunta muda en los ojos. Una que Víctor entendía perfectamente. ¿Nos vas a dejar? El viejo camionero apretó el volante. «¿Qué estás esperando, Mendoza?», se dijo. ¿Una señal divina? Pero las señales ya se le habían aparecido, en forma de llanto, en forma de rostro en un cartel, en forma de una voz inocente que dijo «mamá» desde la oscuridad. Paró en una zona de descanso vacía, bajó, encendió un cigarro y se apoyó en la defensa del camión. Miró el cielo.
El viento caliente del norte le golpeaba la cara. Cerró los ojos y entonces, como tantas veces, la voz de Clara apareció en su cabeza. No dejes que la vida te haga indiferente, viejo. No todo se arregla manejando. Se agachó, apoyó los codos sobre las rodillas y se cubrió la cara con las manos. ¿Cuántas veces había elegido el camino fácil? ¿Cuántas veces se había ido sin preguntar, sin mirar atrás, pensando que no era su problema? Ya no tenía esa excusa. No esta vez. Volvió a la cabina. Naira despertó al sentir el portazo. Lo miró sin hablar, pero él lo notó. La esperanza se le estaba agotando. «Escúchame bien», dijo Víctor sin rodeos. «Puedo seguir esta ruta y dejarlos en manos de quien los metió en esa caja. O puedo sacarlos del país, cruzarlos a Bolivia por un paso viejo que conozco. Pero si lo hago, ya no hay vuelta atrás para mí». Naira lo miró con lágrimas acumulándosele en los ojos. «No te pedimos que arriesgues tu vida, señor, solo que no entregues la nuestra». El silencio entre ellos fue brutal. Un segundo donde todo se suspendió. Víctor suspiró, largo. Encendió el motor, dio media vuelta al camión, tomó el camino de tierra hacia el este. «Si me van a joder la vida, que al menos valga la pena». El GPS dejó de funcionar poco después. No importaba, él conocía esa ruta como la palma de su mano. Era una vía de contrabandistas, de viejos tiempos, de cosas que ya no se hablaban. Nadie patrullaba por ahí. La única luz venía del tablero del camión. Víctor manejaba en silencio. Los niños dormían otra vez. Naira lo observaba, con una mezcla de agradecimiento y miedo. «¿Por qué lo haces?», preguntó en voz baja. Víctor no respondió al instante, solo miró el camino. «Porque una vez perdí algo que no supe cuidar, y no quiero volver a sentir lo mismo». La tormenta que anunciaban desde la radio comenzó a formarse al fondo, nubes negras como una muralla en el cielo. Víctor apretó el acelerador. El paso fronterizo improvisado estaba a menos de una hora. Si lograba llegar antes de que lloviera, podrían cruzar a pie entre los arbustos y llegar a una casa de apoyo que conocía del otro lado. Pero no sabían si los estaban siguiendo. No sabían si alguien ya había notado que el camión no iba rumbo a Salta. Lo único que sabían los cuatro era que ya no había marcha atrás. ¿Tú qué harías? ¿Arriesgarías tu vida por salvar a otros, aunque no los conocieras? La respuesta de Víctor ya estaba escrita sobre el volante, en cada línea de su rostro, y en la ruta que acababa de tomar. Ahora solo quedaba avanzar, cueste lo que cueste. El motor de la Morena vibraba como si también sintiera la tensión que cargaba el camión. La carretera principal había quedado atrás. Ahora los neumáticos devoraban una brecha de tierra roja y piedras sueltas, rodeada de monte cerrado. Víctor manejaba con los ojos bien abiertos, esquivando pozos y ramas. Cada curva era una moneda al aire. Naira sostenía a Emiliano dormido en brazos. Matías, despierto, miraba por la ventanilla con un silencio que pesaba. Víctor sabía que esa ruta no estaba en los mapas modernos. Era un desvío viejo, de los que usaban los que preferían no ser vistos, y él ya había elegido eso, volverse invisible, al menos por unas horas más. Al salir de una curva, se detuvo bajo la sombra de unos eucaliptos. Sacó su viejo celular de trabajo. Solo había una persona que conocía en esa zona que no le haría preguntas. Marcó el número de Irma. «¿Quién habla?», respondió ella con tono desconfiado. «Soy yo, el camionero que te compró empanadas cerca de Formosa, aquel que se quedó viendo la caja más de lo debido». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. «Víctor, ¿verdad?». Sabía que no era una carga cualquiera. «Necesito ayuda, Irma. Llevo a una mujer y 2 niños. Vienen de esa caja». Ella no tardó en responder. «Pásame coordenadas». «Te vas a desviar más al sur. Hay un viejo galpón cerca de una finca abandonada. Allí podemos encontrarnos. Y puedes sacarlos. Tal vez. Pero escúchame bien, Víctor. Si ya los viste, ya estás metido. No hay medias tintas en esto».
Víctor apretó el celular contra el oído. Ya lo sé. Solo dime qué hacer. Irma dio las indicaciones con precisión, pero antes de colgar, dejó una última advertencia. Vas a tener que entregar algo, Víctor. Nadie sale limpio de esto, ni tú. Con las nuevas coordenadas, Víctor avanzó más adentro del monte. La brecha se volvió más estrecha, llena de vegetación. Las ramas raspaban los laterales del camión como uñas. La conexión celular desapareció por completo. En una curva cerrada, los faros iluminaron algo inesperado, unas huellas frescas en el barro. De neumáticos, muy recientes, frenó de golpe. ¿Otra mula? ¿O me están siguiendo? Apagó las luces y el motor. El silencio era total. Bajó en sigilo, avanzó unos metros a pie y vio las marcas desaparecer monte adentro. Regresó al camión, encendió de nuevo. No podía quedarse ahí. Si lo alcanzaban, ya no habría a dónde correr. ¿Todo bien?, preguntó Naira con voz baja. Sí, mintió Víctor. Pero tenemos que movernos ya. Cuando el sol se estaba por esconder, llegaron al galpón. Era una estructura vieja de chapa, con el techo vencido y el olor a humedad. Una moto estaba estacionada afuera. Irma los esperaba. Llevaba una mochila al hombro y una mirada firme. «Súbanse rápido, aquí no podemos quedarnos mucho tiempo». Víctor bajó, ayudó a Naira con los niños y la siguieron adentro. Irma los revisó uno por uno. Les dio suero, ropa seca, pan y agua. «¿Y tú?», le preguntó a Víctor. «Yo no voy a cruzar, me quedo con la morena. Si cruzo, me buscan. Pero ellos tienen una oportunidad», dijo Irma. Se acercó y lo miró con respeto. «Lo que hiciste no muchos lo harían, pero ya sabes cómo es esto. Si mañana te encuentran, no hables de mí, no digas nombres, no expliques nada». «No tengo nada que explicar. Yo vi. Eso basta». Irma le dio un número escrito a mano. «Por si alguna vez te arrepientes de callar». Naira lo abrazó antes de irse. «Gracias, señor Víctor. Usted nos salvó la vida. No me debes nada, niña. Solo vive, que eso es más que suficiente». Matías lo miró una última vez. No dijo nada, pero ese silencio era más potente que cualquier palabra. Víctor se quedó en la puerta del galpón, viendo cómo se perdían entre los árboles. Encendió un cigarro. El cielo se había pintado de rojo. El viento comenzaba a soplar más frío, y aunque su camión seguía lleno de polvo y el camino aún era largo, por dentro algo se había limpiado. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en años sentía que estaba en el camino correcto. La noche había caído con rapidez, y la oscuridad del monte era densa, absoluta. La morena avanzaba por la brecha polvorienta con los faros altos, iluminando apenas lo necesario. Víctor no hablaba, no pensaba, solo manejaba. Ya había dejado a Naira y a los niños en manos de Irma. Ahora su objetivo era desaparecer. Pero el retrovisor le decía otra cosa. Desde hacía más de una hora un vehículo lo seguía a distancia. Al principio pensó que era paranoia, cansancio, pero no. En cada curva, en cada frenada, ese maldito par de luces aparecía de nuevo, a lo lejos pero constante. Víctor lo sabía. Era Duarte. Bloque 2. La sospecha confirmada del otro lado del monte, dentro de una 4x4 blindada del gobierno, Duarte revisaba una foto en su celular. El rostro de Víctor, junto a los datos de su ruta original. Un segundo mensaje aparecía debajo. Carga desviada. Destino desconocido. Duarte apretó la mandíbula. Lo supo desde el día en la frontera. Ese viejo ocultaba algo. Y ahora, al ver que la morena había abandonado su ruta, no tenía dudas. Prepárense. Si lo alcanzamos y esa caja está vacía, lo quiero vivo. Pero que no se nos pierda, ordenó por radio a sus hombres. Víctor, sin señal en el celular y sin respaldo, tomó una decisión rápida. Se desvió por un camino que apenas era visible, un atajo que recordaba de hace años, cuando aún se hacían ferias ilegales de ganado en esa zona. Sabía que no saldría en ningún GPS. Apagó las luces y avanzó solo con el freno motor, a ciegas, tragándose el miedo.
El camión crujía con cada piedra, pero aguantaba. Se detuvo tras una curva cerrada, apagó el motor. Silencio. Esperó. Las luces del vehículo perseguidor pasaron de largo, sin notar el desvío. Víctor soltó el aire, pero sabía que no había terminado. Unos minutos más tarde, Duarte frenó en seco. ¡Se desvió! Este hijo de puta se nos metió en el monte. Un segundo oficial, más joven, dudó. ¿Y si se perdió? ¿Y si se bajó? No, él sabe lo que hace. Lo vamos a encontrar. Duarte agarró el radio. Reduzcan la velocidad. Vamos a revisar los caminos de tierra. Si está jugando a esconderse, lo vamos a obligar a salir. Mientras tanto, Víctor aprovechó la pausa para bajar y revisar la caja. Vacía. El eco del interior le provocó un escalofrío. Aún podía sentir el peso de los cuerpos que ya no estaban. Se agachó, respiró hondo. «¡Ya no están!», susurró. Pero el peligro seguía ahí, pegado a sus llantas. Volvió a la cabina y arrancó. No iba a rendirse. No iba a entregarse. No todavía. Sabía que lo que había hecho tenía un precio, pero si llegaba al punto de control civil de los Amayes, podría pedir ayuda legal, alegar haber sido engañado. Si llegaba a tiempo, a los pocos kilómetros otro vehículo apareció de frente, bloqueando el paso. Era más pequeño, sin identificación. Víctor frenó. Un hombre bajó con un arma oculta bajo la chaqueta. No era policía, no era militar. «Bájese, patrón. Queremos hablar». Víctor lo miró y de inmediato supo lo que pasaba. No era Duarte, era alguien de los otros, los que cargaban cajas, los que no dejaban cabos sueltos, y Víctor se había convertido en uno. ¿Qué harías tú en su lugar, sabiendo que el verdadero peligro no siempre viene con uniforme? Cuando logró dejar atrás a los tipos del auto sin insignias, con maniobras más propias de un joven contrabandista que de un viejo camionero, Víctor detuvo la Morena bajo unos álamos secos. El sudor le corría por la espalda. Había pasado la línea, no por accidente, por convicción. Sacó el celular de repuesto, el viejo Nokia que no usaba desde hacía años, y marcó el número que Irma le había escrito a mano en un papel arrugado. «¿Sí?», respondió una voz femenina, sin dar nombre. «Irma me dio este número, dijo que ustedes ayudan». La voz no dudó. «¿Estás con ellos?». «Ya no, los dejé con ella, pero me siguen. No sé quiénes. Tampoco sé cuánto tiempo tengo». Del otro lado, silencio. Luego una frase seca. «Manejaste con huevos, compa. Te vamos a ayudar». Esa misma noche, en un lugar perdido entre sembradíos y ruinas, lo esperaban dos personas. Una mujer morena, delgada y con el rostro curtido por el sol, y un hombre de gorra y mirada seria que no soltaba palabra. «Soy Maribel, él es Rubén. No te vamos a preguntar nombres», dijo ella abriendo una reja oxidada, «pero necesitas desaparecer por un tiempo». «No vine a esconderme», dijo Víctor bajando del camión. «Solo quiero terminar esto bien». Rubén por fin habló, con una voz ronca como grava. «Nadie termina bien esto, viejo. Solo se trata de no terminar jodido». Víctor los siguió. Cruzaron un galpón que parecía abandonado por fuera, pero por dentro tenía radios, mapas, provisiones y hasta ropa nueva para quienes venían huyendo. Era un centro de paso, de los buenos. La red de Irma era más grande de lo que imaginaba. Esa noche, Víctor compartió un mate con 3 personas que no tenían nombre, pero sí historias. Un joven con acento venezolano que había cruzado la selva con su hermana, una señora peruana que apenas hablaba por el trauma, un niño colombiano que no paraba de mirar la puerta, como esperando que lo vinieran a buscar. Todos ellos pasaron por cajas, susurró Maribel, como los tuyos. Víctor sintió un nudo en la garganta. No preguntó más, solo escuchó. Por primera vez en años, no era el que hablaba ni el que decidía, era uno más, y eso, curiosamente, le trajo algo de paz. A la mañana siguiente, Rubén le entregó una nueva ruta, con marcas, puntos ciegos y refugios en los que podrían esconderse si algo salía mal.
¿Y si me atrapan? Dices que te robaron el camión, que no recuerdas nada, no hables de nosotros, no menciones a Irma. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Víctor asintió, pero había algo en sus ojos que no cuadraba con esa instrucción. Maribel se acercó, bajito. Si decides quedarte, tenemos lugar. Choferes como tú nos sobran, pero nadie te va a obligar. Él no respondió. Aún no era tiempo de decidir. Antes de irse, caminó entre los migrantes que dormían en colchonetas. Vio a una mujer peinándole el cabello a su hija con una cuchara, a un hombre orando en voz baja frente a una vela, a un chavo escribiendo cartas que no iba a mandar. La humanidad que flotaba ahí no era triste, era digna, dolida, sí, pero no rendida. Víctor sintió una punzada que no era miedo ni culpa, era algo más profundo, más antiguo. Como si, después de años cargando cosas por dinero, por fin hubiera cargado algo que valía la pena. Salió, encendió la morena y arrancó con rumbo incierto. Pero esta vez el silencio de la cabina no le pesaba igual. Había una red allá afuera, silenciosa, valiente, invisible, y él, sin quererlo, ya era parte de ella. Víctor se había quedado 2 noches más en el refugio. Decía que estaba esperando que calmara la búsqueda, pero la verdad era otra. No podía irse. Algo lo retenía. Esa mañana, mientras cebaba mate cerca de la entrada, una joven se le acercó. Era morena, de cabello trenzado y voz suave. Llevaba puesto un suéter que le quedaba grande y unos tenis rotos. ¿Puedo sentarme?, preguntó con timidez. Víctor asintió, moviendo la cabeza en silencio. Me llamo Sofía. Víctor, encantado. Tomaron mate sin decir palabra por varios minutos. Después ella soltó, con la naturalidad de quien ya perdió el miedo. Tenías cara de que también huyes de algo. Víctor soltó una risa seca. No sé si huyo o si por fin estoy yendo a donde debería. Sofía lo miró de lado, con esa mezcla de desconfianza y ternura que solo tienen los que han vivido demasiado en poco tiempo. A veces uno no sabe que lleva algo roto hasta que encuentra a otro más roto que uno. ¿Y tú qué traes roto?, preguntó Víctor. Una vida. Mi mamá murió cruzando. Mi hermano está desaparecido. Y mi papá, bueno, él se fue cuando yo era niña. Nunca volvió. Víctor sintió que algo le atravesaba el pecho. Nunca intentó buscarte. No, pero tampoco lo odió. A lo mejor tenía miedo. A lo mejor no supo cómo volver. Esa frase le dolió más de lo que esperaba. Se quedó mirando el mate en sus manos, como si buscara en él una respuesta. Pensó en Lucía, en los cumpleaños que se perdió, en los mensajes sin responder, en las llamadas que cortó antes del segundo timbre. Pensó en el último abrazo que le dio años atrás en el funeral de Clara. Yo tengo una hija, dijo de pronto sin mirarla. Hace meses que no hablo con ella, tal vez años. Perdí la cuenta. Sofía no dijo nada, solo esperó. Siempre le dije que lo hacía por trabajo, por darle algo mejor, pero la neta fue miedo. Miedo a no saber cómo ser papá solo. Miedo a que me dijera lo que merezco oír. Sacó su celular. La pantalla tenía el último mensaje enviado. Te quiero. Nunca hubo respuesta. ¿Y si ya no quieres saber de mí?, murmuró. Sofía lo miró con dulzura. Entonces al menos sabrá que lo intentaste. A veces lo que más recordamos no es lo que nos hicieron, sino lo que nunca nos dijeron. Víctor tragó saliva. Sintió cómo se le aflojaban los hombros. Había cargado toneladas de cosas en su vida, pero nunca algo tan pesado como ese silencio. Al anochecer, se acercó a una mesa y escribió una nota simple, sin adornos. Lucía, sé que fui cobarde, que fallé, pero hoy ayudé a alguien y pensé en ti todo el tiempo. No sé si merezco tu perdón, pero si algún día quieres que lo hablemos, estaré esperando. La dobló con cuidado y la guardó junto a la foto de Clara. Sofía pasó junto a él, lista para seguir su camino. Lo abrazó sin decir nada. Él, por fin, se permitió devolver el gesto. Ese día, Víctor no cruzó una frontera, pero cruzó algo más difícil, su propio orgullo, y eso
también era parte del camino. Las llantas de la Morena mordían el lodo con fuerza, mientras el motor se abría paso por el último tramo de brecha. El sol apenas se levantaba sobre el horizonte, pintando de naranja los árboles bajos y la tierra mojada. Víctor sabía que ese sería el final del viaje. Había dejado el refugio antes del amanecer, llevando a 5 migrantes escondidos entre cobijas y lonas. Maribel le dio indicaciones precisas: tomar la brecha, cruzar el canal seco y llegar a un viejo corral de madera. Allí, una familia los esperaría para guiarlos a pie hasta un nuevo campamento. Cada curva era un riesgo. No sabían si aún estaban siendo seguidos. No sabían si alguien más había dado aviso, pero ya no había tiempo para dudas, solo avanzar. Dentro del camión, el silencio era tenso, pero no hostil. Los migrantes sabían que no debían hablar, pero sus ojos decían todo. Una joven se persignaba en voz baja. Un hombre abrazaba a su hijo como si fuera lo último que tenía en el mundo. Una mujer mayor no dejaba de mirar el cielo por la rendija del toldo, como agradeciendo cada kilómetro. Víctor miraba por los espejos constantemente, pero más allá del polvo no había señales. «Aguanten un poco más», murmuró para sí. Ya casi. Llegó al punto acordado. El corral parecía abandonado, cubierto de pasto y ramas secas. Detrás, un rancho de adobe se escondía entre los árboles. Víctor detuvo el camión lentamente. Apagó el motor. Esperó. Entonces, una figura emergió del monte. Un hombre de poncho gris, sombrero bajo y pasos firmes. Levantó la mano en señal de paz. No dijo nada, solo asintió. Detrás de él, 2 mujeres salieron con mochilas en la espalda y agua en botellas recicladas. Víctor bajó del camión, abrió la parte trasera y ayudó a los pasajeros a bajar. Nadie hablaba, nadie preguntaba, solo había miradas llenas de gratitud, de cansancio, de esperanza. Uno a uno, los migrantes bajaron. Algunos se persignaron, otros tocaron el suelo. Nadie abrazó a Víctor, nadie lo despidió con palabras, pero no hizo falta. El gesto estaba completo. La mujer mayor, antes de seguir a los demás, le entregó una bufanda tejida a mano. «Pa' que no olvide quién sí tuvo corazón», dijo bajito. Víctor la tomó sin saber qué decir. «Gracias», fue lo único que salió. Cuando todos se perdieron entre los árboles, él se quedó solo con el eco del motor apagado. Se sentó en el estribo de la cabina y sacó el cigarro que no encendía desde hacía días. Lo sostuvo entre los dedos, pensativo. Miró el cielo abierto, respiró hondo. «Clara, si pudieras ver esto, tal vez entenderías por qué no volví antes. Tal vez te enojarías menos conmigo». Metió la mano al bolsillo y sacó el celular. Lo encendió, varias notificaciones, llamadas perdidas. Una de ellas era de Lucía. Temblando, la abrió. «Papá, leí tu mensaje. Cuando termines tu viaje, llámame. Por favor». Las palabras lo desarmaron. Cerró los ojos, tragó saliva. No era un perdón, pero era una puerta, y para alguien como él, una puerta entreabierta. Ya era mucho. Víctor regresó a la carretera con el brazo colgado por la ventana, dejando que el viento caliente le pegara en la cara. Ya no tenía prisa, ni miedo, ni siquiera destino claro. La Morena, por primera vez en semanas, rodaba ligera. La caja vacía ya no le pesaba, pero no era solo eso. Había algo más, algo que no sabía cómo explicar. Se sentía en paz. No había música, solo el ruido del motor y el crujido leve de las llantas sobre el asfalto. Y ese sonido, que por años le había sido rutina, ahora lo abrazaba como un viejo amigo. Pasó por un puente oxidado donde recordaba haber parado con Clara una vez, cuando recién empezaban. Ella se bajó, sacó pan y mate y le cantó bajito una samba. Se reía porque él no sabía la letra. Ahora la veía claro, no con dolor, con ternura. «Perdón, vieja, por haberme ido tanto, por no haberte dicho lo mucho que te necesitaba», susurró.
Se permitió cerrar los ojos por un segundo, no para dormir, para recordar sin que doliera. Por fin, paró en una estación de servicio vieja, con techo de chapa y olor a café recalentado. Mientras llenaba el tanque, sacó el celular. No dudó esta vez. Marcó el número. «Bueno», respondió una voz femenina. «Lucía, soy yo». Del otro lado, silencio. Luego, una exhalación que parecía contener años. «Pensé que ya no llamarías». Yo también lo pensé, pero hice algo que me cambió, y no quería quedarme con eso guardado. Ella no preguntó qué, solo dijo, «¿Puedes venir?». Víctor sonrió por primera vez en días. «Voy en camino». Volvió al camión, se subió, miró al horizonte. La ruta hacia Mendoza no era corta, pero ya no le pesaba. La morena rugió al encender, como si también entendiera que lo que venía ahora era diferente. No una entrega, no una carga, no una fuga. Era un regreso, y aunque no supiera qué iba a decir cuando viera a su hija, sabía que iba a llegar, porque ya no manejaba para huir, ahora manejaba para volver. ¿Y tú, cuándo fue la última vez que decidiste volver, aunque no supieras cómo te iban a recibir? Mendoza aparecía al fondo como una promesa envuelta en polvo y calor. El Aconcagua se dibujaba entre las nubes con ese aire de guardián viejo que ha visto demasiadas cosas. Víctor bajó la velocidad, no por tráfico, por respeto, como si entrar a la ciudad fuera algo sagrado. Pasó por calles que le eran conocidas, aunque todo se sentía distinto. Esa avenida donde antes lo esperaba Lucía con trenzas y helado. Ese cruce donde una vez Clara le pidió que se quedara. Ese taller donde juró que arreglaría la morena y nunca volvió. Ahora estaba ahí, no como antes, pero entero. Frenó en una plaza arbolada, cortó el motor, respiró hondo, sacó el celular. Lo pensó solo un segundo. Marcó. «¿Hola?», respondió la voz de Lucía, más suave, menos fría que la última vez. Víctor tragó saliva. «Estoy aquí, cerca de tu casa. Pensé que, si no es molestia, podría pasar a saludarte». Un segundo eterno de silencio. «¿Traes mate?». Él soltó una risa entrecortada. «Siempre». «Entonces vente». La casa tenía la pintura descascarada, pero seguía siendo la misma. Víctor bajó con el termo y un paquete de bizcochitos. Caminó hasta la puerta como si cada paso lo desarmara. Tocó una vez. Lucía abrió. Llevaba el cabello suelto, los ojos cansados, pero la sonrisa intacta. «Viejo terco», murmuró antes de abrazarlo, y él, por primera vez en años, se dejó abrazar sin pedir permiso. Tomaron mate en silencio, sentados bajo una parra. Lucía le mostró fotos, le contó de su trabajo, de cómo había aprendido a cambiar una llanta sola. Él la escuchaba como si fuera un cuento que se había perdido. No necesitaban explicaciones ni disculpas, solo estar ahí. «No sé si tengo lugar en tu vida», dijo él bajito. «No tenías, pero ahora tú decidiste volver». Antes de irse, Víctor subió a la morena y la miró desde la ventana. Lucía levantó la mano y le lanzó una sonrisa que llevaba años guardada. Encendió el motor. El rugido fue distinto, no más pesado, no más viejo. Víctor miró el retrovisor. Mendoza, kilómetro cero, pero no el de un viaje más, el de una vida nueva. Ahora sabía que nunca había manejado solo, siempre llevaba algo, culpas, recuerdos, silencios. Hoy, por primera vez, llevaba paz. Y eso no se mide en kilómetros. ¿Y tú? ¿Ya encontraste tu propio kilómetro cero? A veces no sabemos en qué momento exacto una decisión cambia el rumbo de toda una vida. A veces solo hay un volante entre lo correcto y lo fácil. Y quien maneja tiene que elegir. Víctor eligió ver, eligió escuchar y, sobre todo, eligió actuar. Porque hay rutas que no se trazan en mapas, se trazan en el corazón. Y esas rutas, aunque duelan, son las únicas que realmente nos llevan de regreso a nosotros mismos. En un mundo donde muchos prefieren mirar hacia otro lado, este hombre
cansado y roto, tuvo el valor de hacer lo que nadie esperaba: detenerse, abrir la caja y cambiar 3 destinos. Y con eso, cambió el suyo. ¿Y tú? ¿Qué harías si alguien golpeara desde adentro de tu propia carga? Si esta historia te tocó, si sentiste aunque sea un nudo en la garganta, déjanos un comentario. Cuéntanos qué parte te movió más o si alguna vez te encontraste en una encrucijada como la de Víctor. Dale like si crees que aún hay esperanza en este mundo. Y comparte esta historia con quien necesite recordar que todavía existen personas capaces de arriesgarlo todo por hacer lo correcto. Únete a esta comunidad de almas que sienten profundo y suscríbete al canal para recibir más historias como esta. No solo para verlas, sino para sentirlas, vivirlas y, tal vez, cambiarlas. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo camino.